Bismillahirrahmanirrahim. La clase de hoy gira en torno a un tema, una pregunta que con frecuencia las personas se hacen. ¿Dónde está Allah? ¿Dónde está Dios? Lo que pregunto a los hermanos, si alguna vez, en alguna ocasión ustedes se encontraron con esta pregunta, o alguien, algún amigo cristiano o de otra religión les hizo esta pregunta. Sí, hermano, siempre nos preguntamos eso y siempre, constantemente, los hermanos cristianos, todos tienen esa pregunta, ¿no? Ajá. Y bueno, la respuesta que he encontrado es: Allah está por encima de su creación y nada está encima de él, de Allah. ¿Quién está hablando? Que hermano, usted pues, se presenta, por favor. René Caballero, de Perú. A que Allah le bendiga, mi querido hermano. Como ha dicho el hermano René, que Allah le bendiga, la respuesta que ha dado es la respuesta correcta. Esta pregunta es una pregunta frecuente que se plantea de parte de hermanos de diferentes religiones, sean cristianos o no, o sean de otra religión. O incluso a veces hermanos que son musulmanes y plantean esta pregunta que ¿dónde está Allah? La gente, como tiene curiosidad para saber o para determinar el lugar donde se encuentra su creador. Pero hay algunas pinceladas que nosotros queremos aclarar antes de entrar en este tema, o solamente un punto importante que es, nosotros cuando, yo creo que otra pregunta también importante es que suele plantearse la gente, ¿quién creó al creador? ¿Quién creó a Allah? Si Allah creó todo cuanto existe, entonces ¿quién creó a Allah subhanahu wa ta'ala? Yo me acuerdo de una respuesta de un sabio, de la respuesta que dio un sabio, la verdad, que me dejó impresionado. Él dijo lo siguiente, dirigiéndose a la persona que planteó la pregunta, ¿quién creó al creador? ¿Quién creó a Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Quién creó a Dios? Él dijo, supongamos que yo le digo que tal cosa creó a Allah. Supongamos que yo le digo que tal cosa creó a Allah. Entonces usted me diría y me preguntaría, ¿y quién creó tal cosa? ¿Y quién creó tal cosa? Yo le digo, bueno, tercera cosa creó a tal cosa. Entonces usted preguntaría, ¿y quién creó a esa tercera cosa? Y así en un círculo de preguntas interminables, interminables. Y realmente la pregunta desde el principio no es una pregunta correcta, porque primero nosotros no podemos pensar en Dios a base de nuestros conceptos humanos. Es decir, yo soy humano, soy creado, entonces Allah debe ser creado igual que yo. No, si nosotros no podemos aplicar lo humano al creador, no podemos aplicar lo relacionado con la naturaleza de todo lo creado a la naturaleza del creador. No puede ser, porque el creador, que es creador, no puede ser creado, porque si ha sido creado, entonces no es un creador. Y si debe su existencia a otro, entonces no sería Dios, porque su existencia dependería de otro y estaría en manos de otro. Entonces, la pregunta en sí no es correcta, no es correcta, no es válida. Y esto es importante también al hablar sobre dónde está Allah. Nosotros no podemos decir, bueno, es que yo, como nosotros los seres humanos estamos aquí en la tierra o estamos en los cielos, entonces Dios debe estar en un lugar parecido a nuestro lugar. Y realmente no. La gente cuando lo que necesita la gente es conocer los atributos de su creador para darse cuenta de su grandeza, de su magnificencia. Para responder a esta pregunta nosotros empezaremos explicando uno de los atributos de nuestro creador. Estos atributos, este atributo es un atributo mencionado en el Corán. Ante todo, sepamos que Allah subhanahu wa ta'ala, el supremo, el glorioso, se describió a sí mismo en su libro, el Corán. Y a través de la sunna, las enseñanzas de sus profetas,
Estas enseñanzas están en el Corán y las enseñanzas de su último profeta, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Entonces, Allah se describe a sí mismo con el propósito de que la persona, para que la gente, para que la humanidad tenga un mejor entendimiento de quién es Él, de quién es Allah subhanahu wa ta'ala. La mente humana es limitada en el campo de acción en que se desenvuelve y en sus conocimientos, por lo que le resulta imposible entender la existencia de algo que no tiene límites. Por consiguiente, Allah subhanahu wa ta'ala, el más misericordioso, Él mismo se encargó de revelar a nosotros, al hombre, algunos de sus atributos. ¿Por qué? Para que no se los confunda con las cualidades que poseen las cosas creadas, para que no confunda la naturaleza de su creador con la naturaleza del creado. Y esto es el error que cometieron las otras religiones. Y nosotros hablaremos también haciendo comparación. Hablaremos sobre esto. Que lo que hicieron es confundieron las cualidades humanas, las cualidades de las cosas creadas con las cualidades del creador. Y por eso llegaron lamentablemente a humanizar a Dios o a divinizar a cosas y seres creados. El atributo que nosotros hoy explicamos se llama la elevación. Se llama ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, diga, hermano Ismael. O sea, con esto quiere decir que muchas personas han cambiado en sí la palabra para su conveniencia. Si usted se refiere a las demás religiones o a los libros anteriores Sí, a al las demás Corán, sí, religiones. eso, ¿cómo? Diga, hermano. Sí, me refiero a las demás religiones que han cambiado la palabra para su conveniencia. Si usted se refiere a los libros anteriores al Corán o al libro, por ejemplo, a la Biblia o al libro de los budistas o la otra religión, sí, claro, por supuesto que sí. Sí, sí, sin duda alguna, hermano. Y esto realmente se refleja, hermano, en sus prácticas. Realmente se refleja en sus prácticas. Nosotros, por ejemplo, analizamos el panorama de las iglesias cristianas, son todo el panorama del cristianismo. Nos damos cuenta de las grandes brechas, tanto en práctica como en teoría, entre una iglesia y otra. Y no solamente esto, estas discrepancias y diferencias se reflejan incluso en la versión de la Biblia utilizada por la iglesia. Yo me acuerdo, bueno, eso ya nosotros vamos a estudiar detalladamente el segundo nivel especialmente. Yo me acuerdo que leí un artículo de un, creo que era arzobispo católico, un sacerdote católico, que criticaba, la verdad, con contundencia, fuertemente, criticaba la versión de los testigos de Jehová. ¿Y por qué criticaba la versión de los testigos de Jehová? Porque la versión de los testigos de Jehová cambió, fíjate lo que hizo, cambió la traducción de una sola palabra, en un versículo en Juan, y puso en minúscula el término Dios y no en mayúscula. Y claro que esto cambió significativamente el sentido de la palabra. Esto es un cambio significativo, no es un cambio superficial. Ponerlo en minúscula o cambiar la traducción de una palabra, de una sola palabra. Esto es un cambio significativo cuando hablamos de un libro que habla de Dios. Cualquier palabra tiene importancia. Y fíjate que las discrepancias entre ellos giran en torno al libro, gira en torno a la creencia, a la figura de nuestro amado profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Estas discrepancias son discrepancias bastante antiguas. Tras la partida de Jesús se suscitaron muchas discrepancias acerca de los que vinieron después de Jesús. Un grupo creó en Jesús como profeta y mensajero de Allah. Este grupo era especialmente los discípulos y los que sí acompañaron y siguieron fielmente los discípulos de Jesús. Otro grupo ya se desvió y fue muy lejos de lo que realmente era nuestro amado profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Estas discrepancias se reflejan hoy en día en las diferentes versiones bíblicas, en las diferentes iglesias, en las diferentes prácticas. Los evangélicos, por ejemplo, yo me acuerdo de que tuve una conversación con un evangélico. Los evangélicos tienen una actitud, yo creo que los hermanos lo saben, tienen una actitud bastante fuerte hacia los católicos, que consideran a los católicos no cristianos, no cristianos, lo consideran como no cristianos. Y mantienen con ellos discrepancias bastante profundas.
Y así, mi querido hermano, todas estas discrepancias, ¿por qué existen? Simplemente porque la fuente en la que ellos se basan no es una fuente única y la misma fuente ha sufrido cambios. La misma fuente ha sufrido alteraciones y modificaciones. Y por eso salieron muchas discrepancias. Y realmente yo me acuerdo también de haber leído, eso está, y creo que en la introducción de la Biblia de Rey James, de la versión católica de Rey James, y habla sobre lo que hicieron los copistas cuando copiaban la Biblia y el cambio que ellos introducían a veces para defender su propia creencia. La creencia del copista, la persona que copiaba la Biblia, introducía cambios solamente para defender o para apoyar la creencia que tenía, que sostenía. Y un ejemplo conocido es el versículo de la Trinidad. El versículo de la Trinidad, que los que dan testimonio en el cielo son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este texto no existe en los manuscritos más antiguos. Entonces, ¿cómo se introdujo? Se introdujo a través de un copista que quería apoyar la idea de la Trinidad y no se encontraba ningún texto para apoyar la idea de la Trinidad. Entonces, ¿qué hizo? Introdujeron el texto este que dice los que están en el cielo son tres, etc. Este texto ya ustedes ya lo saben, pero si consultan otras versiones no encuentran este versículo, encuentran una nota a pie de página, dicen que este versículo no se encuentra en los manuscritos más antiguos. ¿Qué significa cuando usted ve la palabra no se encuentra en los manuscritos más antiguos? Significa que no existía y lo metieron, que no existía y lo introdujeron para Tengo otra apoyar. pregunta, disculpe que lo interrumpa. Sí, dígame, hermano. También podría ser que al momento de hacer la traducción los copistas se equivoquen en alguna palabra o Efectivamente, solamente... sí, claro. O se equivocaban sin querer o se equivocaban o lo hacían deliberadamente. Ambas cosas pasaban, sí, claro, porque nosotros hablamos de esto, hermano, hace muchos siglos. Es decir, no poseían ellos las habilidades, las herramientas para copiar con fidelidad. Y era gente normal, que no eran personas especialistas. En ese tiempo ya aún no se había desarrollado suficiente conocimiento acerca del arte de copiar, acerca del arte de redactar. Todo eso no existía en ese tiempo, hermano. Estamos hablando de hace muchos años o muchos siglos. Más de 1800 siglos, hermano. Estamos hablando de 1800 años, pero hace más de 1800 años. Claro que eso pasó, por supuesto, mi hermano, sí. Y fíjate que los manuscritos que hoy en día existen, el manuscrito del Vaticano, otros manuscritos, como decía, los eruditos cristianos mismos reconocen que ningún manuscrito concuerda con otro. Ningún manuscrito concuerda con otro. Que las diferencias entre un manuscrito y otro son tan evidentes que no se pueden negar. Y claro que estas diferencias ponen, claro, en apuro a la fidelidad o la credibilidad de la propia Biblia. Y basta saber que incluso un libro como la Biblia depende del descubrimiento de manuscritos. Es decir, si hoy descubren nuevos manuscritos, entonces se tomarían en consideración a la hora de escribir la Biblia. Y claro que el libro de Dios no necesita ningún tipo de evolución, ningún tipo de este tipo de cambio dependiendo del descubrimiento de nuevos manuscritos. Eso pasó, por ejemplo, con los manuscritos del Mar Muerto y otros manuscritos que se descubrieron. Las versiones bíblicas antes del descubrimiento de esos manuscritos era diferente a la versión bíblica después del descubrimiento de esos manuscritos. Esto en sí, claro, que pone en duda la credibilidad del libro, porque como libro depende de lo que descubre el ser humano de manuscritos. ¿Me entiende, mi hermano? Hermano, buenas noches. Sí, entendí. Muchas gracias. Que Allah le bendiga, mi hermano. Dígame, mi hermano, Sí. creo que ya hemos dejado el tema de la clase. Dígame, mi hermano. Sí, te saluda, René Caballero. Bueno, con referente a la manipulación o a la mala traducción,
Bueno, yo sigo, siempre sigo por YouTube o por página web a los hermanos islámicos, a los teólogos, ¿no? Que son sabios. Sí, mi hermano, sí. Y en una parte donde ellos analizan el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7, donde dice, ¿no? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. O sea, esta palabra Consolador lo cambiaron, porque era Paráclito, ¿no? Eso es lo que dice el hermano, el teólogo. Entonces, sí, mi hermano, sí, efectivamente, eso sí, esto es uno de los ejemplos que también, inshallah, estudiaremos en el segundo nivel, efectivamente, mi hermano, efectivamente. Son diversos. Yo, esta segunda versión de este curso, la versión antigua, la primera versión del curso, hemos estudiado profundamente versículos bíblicos que, comparando una versión con otra, para ver y descubrir, para darnos cuenta del cambio que introduce. Y esto sí es algo que, alhamdulillah, vamos a estudiar detalladamente en el segundo nivel, inshallah, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, hermano. Allah le bendiga, mi querido hermano. Estábamos hablando de la elevación, la elevación. Y ahí nosotros, este atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, la elevación implica que Allah subhanahu wa ta'ala está por encima de toda la creación. Que Allah subhanahu wa ta'ala no está sujeto a su creación y no está sujeto a las leyes de la creación. Y no es parte de su creación. Y no hay nada de la creación superior a él. Entonces, percibamos, digamos, y comprendamos el significado de este atributo importantísimo. Este atributo, la elevación que implica o significa que Allah está por encima de toda su creación. Que Allah está por sobre toda la creación. Que Allah no está sujeto a su creación. No es parte, por favor, si alguien tiene el micrófono, que lo apague, por favor. Por favor, el micrófono, los hermanos que tienen el micrófono, por favor. Por favor, los hermanos que tienen el micrófono, que lo apaguen. Hermanos. ¿Quién tiene? No sé. La hermana Marta Mendoza tiene el audio prendido. Entonces, este atributo implica que Allah está por encima de su creación y no está sujeto a su creación, no es parte de ella y no hay nada de la creación superior a él. Y no hay nada de la creación superior a él. Esto es el significado de la primera, este es el significado, lo que implica este atributo importante. Algunos, lamentablemente, parte de la creencia de otras religiones supone que Allah vino a la tierra en forma de hombre, que Allah se encarnó en hombre, en forma humana, y vino a la tierra. A veces uno de los argumentos que yo escuché de nuestros amigos cristianos, ¿por qué Dios necesitó encarnarse en forma humana y venir aquí a la tierra? Uno de los argumentos es que Dios necesitó pasar por lo mismo que pasa al ser humano, necesitó sentir el mismo sufrimiento que del ser humano, que el ser humano siente. Y recuerdo la respuesta de uno de los sabios cuando respondió a este argumento frágil, realmente este argumento inconvincente, y dijo: ¿acaso el carpintero necesita convertirse en una mesa o en madera para sentir lo que la mesa siente? ¿Acaso el carpintero necesita convertirse en madera para sentir lo que la mesa siente? Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala es nuestro creador, Él nos conoce y nos conoce mejor que nosotros mismos a nosotros mismos.
y Él está más cerca de nosotros mismos que cualquier cosa, que incluso que nosotros mismos. Entonces, si Él es el creador, Él es quien nos dio existencia, Él es quien nos creó. Entonces, ¿cómo no va a tener conocimiento sobre lo que nosotros sentimos, sobre lo que nosotros sufrimos? ¿Y va a necesitar convertirse en forma humana para sentir o pasar por lo que nosotros hemos pasado? Claro que no. Por supuesto que no. Y esto es uno de los argumentos frágiles que sostienen algunas religiones. Dicen que Dios se encarnó en forma humana y vino a la tierra y se ha vuelto parte de su creación. Otros que dicen incluso que Allah bajó, y Dios bajó a la tierra y luchó contra el profeta Jacob. Eso aparece en Génesis, en el capítulo 32, versículo 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En esos versículos usted va a encontrar la descripción de una lucha, lamentablemente, pero eso lo digo, no me gusta decirlo porque mi corazón no se siente bien al decir esto, pero yo solamente lo cito, lo estoy citando nada más, que Dios bajó a la tierra y luchó contra el profeta Jacob, se encarnó, se presentó en forma humana para luchar contra el profeta Jacob y ha sido vencido por Jacob. Fíjese, eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Bueno, usted puede escuchar diferentes interpretaciones de esa lucha entre Jacob, entre Dios, pero realmente simplemente son formas o son intentos de esquivar la verdad. Son intentos de esquivar la verdad. La otra pregunta, o el otro punto importante, es la idea o la creencia de que Dios o de que Allah está en todas partes. Y esta creencia la sostienen muchas personas cristianas, no cristianas, incluso algunos musulmanes pueden tener esta idea, sostener esta idea. Y lo que nosotros queremos saber, ¿qué implica esto? ¿Qué implica decir o creer que Allah está en todas partes? ¿Qué implica decir o creer que Allah está en todas partes? Nosotros vamos a cortar esta reunión para empezar otra, porque esta ya, su tiempo se está finalizando, se está acabando. Ahora mismo voy a empezar otra, inshallah, y les envío el enlace. Voy a empezar, inshallah, otra y les envío el enlace para entrar de nuevo con una que ya que tiene suficiente tiempo, inshallah, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, para continuar. Ahora, inshallah, las maestras les enviarán a ustedes el enlace de otra reunión, inshallah. ¿De acuerdo, hermanos? Inshallah, hermanos y hermanas. Salam aleikum, hermano. Disculpe que estoy entrando tarde. Hermana, no se preocupe, no hay problema, inshallah. Nosotros íbamos a salir ahora mismo, hermana, para empezar una reunión con otro enlace. ¿Esta quedó grabada? Sí, esta sí, claro, está grabada, inshallah. Sí, claro. Inshallah. Gracias. A usted, que Allah le bendiga. Ahora vamos a empezar otra, inshallah.